antes, esas, esas analogías entre los animales, los humanos, o sea, muy, muy, muy padre. Y me causa duda también por qué decidiste escoger a esos animalitos. A ver si nos puedes platicar un poco acerca de la voz narrativa y la elección de los animales. Gracias. Vale, antes de que responda a la pregunta de Nela, quiero agradecer la invitación a Albert, a Víctor, a todos ustedes por invitarme pues por leer mi libro primero. Es un honor siempre que ser leída, y por invitarme a hablar de él. Em, y bueno, metiéndonos ya a esta conversación, pues les cuento un poco cómo fue este proceso. Yo empecé, a ver, yo empecé escribiendo como un cuento sobre dos perras em, que terminaban en la calle en Bogotá. Siempre he tenido como un gran interés en la figura del perro callejero y bueno, y la figura del perro y su presencia y su compañía a los humanos. Pero también en el proceso llevaba mucho tiempo pensando en las aves migratorias y en su viaje, digamos, hemisférico, y me interesaba mucho este viaje, y había inicialmente escrito lo que iba a ser un cuento para niños basado en esta tángara escarlata, y había investigado muchísimo sobre esa especie en particular, y había escrito un cuento para niños que moví un poco entre editores y tal, y como que nadie lo tomó. Y y cuando empecé a pensar como en las inquietudes que tenía y que estaban estos dos textos, empecé a sentir que estas dos historias podían ir juntas, en lo que después se volvió como un texto más largo, con más animales, pero que al final, aunque fueran tan distintas estas dos historias, yo tenía como la intuición de que ambas hablaban tanto del tema del hogar y del lugar como de la morada o su sin lugar, digamos, pero también que ambas hablaban del movimiento, del viaje y de la pregunta de la experiencia no humana del mundo. Entonces, em, cuando me dije a mí misma que ese inicial cuento para niños, que por qué no yo podía hablar de esta historia para adultos también. Yo tengo un hijo de 10 años y llevo 10 años leyéndole cuentos de animales, porque muchos de los cuentos infantiles abordan el reino animal de maneras fascinantes que la literatura adulta olvidó o de alguna manera relegó. Entonces yo, pensando un poco en esto, dije, ¿por qué esta no puede ser también, sí, eventualmente un cuento de niños cuando alguien quiera publicarlo, pero ¿por qué no puede ser también transformado a una exploración de la vida de un ave pues, para lectores adultos, ¿no? Y fui transformando entonces esa historia en otra cosa, y allí emergió la pregunta de la voz, porque en el cuento de niños original de esa tángara escarlata, la tángara hablaba y sentía cosas muy claras, y había como esta premisa como que es muy de la literatura infantil, de que podemos habitar la mente de esos personajes animales no humanos, y que está bien hacerlo. Pero a mí siempre me interesaba, y ahí ya trato de contestar tu pregunta sobre la propuesta narrativa del libro o la pregunta de este narradora, que a mí me interesaba mucho. Siempre me ha interesado como el tema de cómo proyectamos cosas sobre los animales y los problemas que hay con eso, porque evidentemente l- yo estoy convencida y creo que por fin, finalmente, una rama de la biología y de la ciencia está empezando a llegar a estas preguntas, pero muchas otras miradas han llegado a esas preguntas antes que la ciencia, de que los animales no humanos sienten, experimentan el mundo de formas complejas, tienen un pensamiento complejo distinto al nuestro, evidentemente, a veces mucho más complejo que el nuestro en términos de cómo conocen el mundo, y demás, pero nunca igual al nuestro, y que es muy difícil, o sea, que de alguna manera yo ahí me planteé la pregunta de cómo, cuál era el respeto que yo tenía que tener hacia esos seres a quienes considero complejos, con sentimientos, con emociones, con un conocimiento del mundo profundo, pero que no son como yo. Y que yo nunca sabré 100%, no podré descifrarlos 100%, que me importan mucho, pero que no podré descifrarlos 100%. Entonces allí
En particular en el caso del ave, porque claro, yo crecí con perros y las personas que hayan crecido con animales domésticos así entienden que hay una gran como conversación, ¿verdad? Entre uno y esos animales no humanos que lo acompañan a uno y hay un lenguaje, hay modos, digamos, de interactuar que son muy cercanos, pero con un ave migratoria, con un ave no, con un ave en general, las aves en general, nos ponen la pregunta sobre la mesa de esa alteridad o de esa, como de esa otredad de algún modo, de esa distancia de conocimiento y de experiencia del mundo y de algún modo también de esa imposibilidad de como de aprender o de descifrar completamente la vida y los lugares por los que circula el ave, porque nosotros no volamos tampoco, o sea, queremos perseguirlas, les ponemos GPS y en el libro hay eso también, toda esa como obsesión de y acompañarles. Entonces ahí la pregunta era también cómo mi narrador acompañaba eso, ¿no? Y por ahí ese fue, pues, digamos, el reto más grande de este libro realmente, que fue como pensar, bueno, ¿qué tal si yo puedo plantear una compañía que es, por un lado es compañía, pero por otro lado revela la insuficiencia de esa compañía porque esta narradora, aunque le pide un aventón al ave, por ejemplo, para volar en ese viaje hemisférico, no, solo puede especular sobre sus emociones sobre el mundo. Entonces, el ave me sirvió para empezar a desarrollar esa voz narrativa que es muy cuidadosa, que es muy especulativa al final, que nunca tiene certeza, pero que siempre tiene interés. Y era como proponer esa curiosidad, como proponerle al lector, acompáñame lector, lectora, en esta curiosidad del animal no humano, de cómo viaja, de cuáles son sus moradas, de cómo su vida es distinta a las nuestras, de cómo nos ve como testigo a nosotros, de cómo podemos otorgarle a ese animal no humano un rol de testigo y no simplemente un rol de objeto de estudio, ¿verdad? Que medimos, que dibujamos, o sea, que fotografiamos o que seguimos con un GPS, sino quizás otra cosa. Entonces, allí, bueno, también de mi experiencia vital fueron surgiendo los otros animales, el escarabajo, el puercoespín, de lugares que yo frecuento en Colombia y que me han marcado y que están habitados por esos animales. Y de historias como la del puercoespín, que suena que es la más inventada, pero en realidad es la más real de todas las historias de este libro que me parecían como dignas de contar porque habla, aunque no, aunque esta es una especie de novela hecha de relatos, realmente cada quien puede leerla como quiera. Uno podría decir que son 4 cuentos, 5 cuentos distintos, aunque las perras emergen al final y está, eso conecta todo, pero que de alguna manera todos estos animales viajan están a merced de los humanos de una u otra manera en sus viajes obligados o voluntarios, observan a los humanos, se encuentran con ellos, ese encuentro yo lo quería como investigar, pero no todos son tan fáciles de pensar dentro de los paradigmas de la domesticación. Las perras sí, pero un escarabajo, pues no. Y es un animal que me permitía hablar de la tierra también, porque con el ave estábamos mucho en el cielo y en los árboles y tal, y con las perras estamos en el suelo, pero bueno, a otro nivel, las perras nos hablan del olfato, ¿verdad? Pero el escarabajo nos habla del subsuelo. Y también me interesaba como pensar en todos esos territorios del movimiento de los animales no humanos. Em, y bueno, un poco así, lo voy a dejar ahí porque sé que habrá más preguntas y puedo explicar más cosas a medida que surjan. Muchas gracias. Ana Muchas Ceci, gracias. perdón. Gracias, Albert. Hola, hola a todos. Hola, María. Un gusto tenerte, escucharte. La verdad es que también tengo que decir que tu libro me pareció una cosa bellísima, hermosa. Fue una gran sorpresa. Yo lo quería leer porque leí un cuento de los que vienen en el libro de Azares del Cuerpo, pero solo había leído un cuento solito, separado. Y cuando salió tu libro tenía muchas ganas como de conocer pues conocerte como novelista, ¿no? Porque pues en mi cabeza así era. Había leído un cuento y ahora era una novela y me sorprendió gratamente en el sentido que no esperaba una historia así que hablara de los animales, ¿sabes? O sea,
creo que hemos hablado de todo ya, pareciera, y no. Entonces, eso me encantó, me gustó mucho que tratara de eso. Y lo que yo te quiero preguntar es un poco, porque hace rato escuchaba una entrevista y me hizo mucho clic con tu historia, porque decía que era una escritora y decía que la única manera que tenían muchas veces de decir algo, de expresar algo, era escribiendo, porque así lo visibilizábamos, ¿no? Entonces, ¿tú qué querías visibilizar? O sea, ya nos dijiste un poco cómo pensaste, ¿no? En estos animales y por qué lo pensaste, pero ¿cuál era así tu objetivo de visibilizar o de contarnos, de decirnos y de que todos supiéramos con esta historia? Bueno, gracias Ana por tu lectura, Ana Cecilia por tu lectura y tu pregunta. A ver, es una pregunta muy grande y a mí siempre me cuesta trabajo responder a la pregunta del objetivo porque hay como hay tantos impulsos, ¿no? Que lo llevan a uno a contar una historia o a escribir una novela por 4 años. em, y son muchos que tienen que ver como con inquietudes muy personales, con preguntas muy personales. Pero a ver, si pudiera como resumir un poco en términos de como que algo que yo quería comunicar, a ver, quizás tiene que ver como con una preocupación más grande como ecológica, en realidad, con respecto a la manera en que nos relacionamos o en que vemos o no queremos ver el sufrimiento de los animales no humanos, ¿verdad? A las sufrimiento que tiene que ver mucho con nosotros y con las decisiones, digamos, que hemos tomado a lo largo de la historia y que tomamos todos los días, en realidad. Entonces, yo quería poner sobre la mesa esa pregunta, como o sea, de cómo hablar, de cómo pensar, cómo podemos pensar en el sufrimiento de los animales, pero también cómo podemos pensar en que ellos, en su casa, en la cuestión de la morada de ellos, no solo de la nuestra, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos en nuestra morada, ni siquiera pensamos en qué animales están ahí pidiéndonos habitarla, qué arañas estamos matando todos los días, ¿verdad? Cuando limpiamos, por ejemplo, en la casa, yo nunca he hecho a una araña de mi casa, porque siento que tengo una responsabilidad de compartir esa morada, o sea, entonces también como que para mí la pregunta era como, tenía que ver un poco como con la coexistencia o como con la pregunta del acto de compartir o no, o echar o exilar, digamos, a los animales en un momento pues muy angustioso en el que nos encontramos en el planeta, que es un momento en el que estamos como exilando en general a la muerte y a la extinción a muchas especies. Entonces, digamos que ahí había como una preocupación muy grande y frente a el profundo dolor que a mí me causa el sufrimiento humano y las noticias que uno ve todos los días que tienen que ver con, pues, con lo que están sufriendo otras especies por nuestra culpa, yo me senté a escribir, porque la otra posibilidad es como ponerse a llorar y no salir nunca más de la cama. O sea, entonces para mí ese fue como un espacio de exploración y por otro lado, que creo que está relacionado con todo esto, como esta pregunta otra vez como del hogar. em, yo soy una inmigrante, yo emigré a Estados Unidos, en este momento me encuentro en España, pero en realidad pues vivo en Estados Unidos y he tenido la posibilidad por mi trabajo académico de ir entre Colombia y Estados Unidos, ir bastante a Colombia, pues que es el país donde me crié y donde tengo como también mi corazón está. Em, y esa pregunta de la migración también era muy importante para mí. Y creo que el ave migratoria puso sobre la mesa ese tema, o sea, me permitió como explorar un poco más el tema de la migración y del movimiento y pensar un poco en la migración humana, pero desde la perspectiva de un ave. O sea, porque como ustedes saben, esa ave pues cruza un hemisferio que está siendo cruzado por miles de personas todos los días, ¿verdad? En ese recorrido, en particular hacia el norte, pero no siempre. Y, eh, y yo quería también pensar en eso, porque es un tema que me interesa y que de alguna manera yo escribo para descifrar un poco esa condición que
que yo tengo de nómada, pues como de ir y venir entre Colombia y Estados Unidos, y esa pregunta sobre el hogar y sobre dónde vivo al fin, o si es que en realidad tengo que definir bien dónde vivo, o se puede vivir en esa ambigüedad como la vive el ave. Obviamente nunca mi vida será como la del ave, pero no sé, también pensar como en lo que significa la casa en lo que podría significar la morada para un animal no humano, me permitía también abrir preguntas sobre lo que significa la morada humana y la obsesión contemporánea de los humanos de que la morada es este espacio de la propiedad privada, ¿no? Este espacio privado en el que dejamos afuera a unas personas y a unos animales también, que no siempre la definición de casa fue esa. Entonces, yo escribo para poner preguntas sobre la mesa, yo no escribo para mandar mensajes. ¿Verdad? Para mí, en realidad, esto te lo digo siempre a mis alumnos, los libros no, los escritores, a no ser de que realmente sea como gente que tiene una tesis muy básica que quiere como expresar en un texto de ficción, en general los escritores están ahí para lanzar preguntas. Busca las preguntas del texto, no busques el mensaje. Eso es como lo que yo siempre digo. Y quizás porque es así como yo escribo. Es como para dejar esas preguntas abiertas un poco. Ese es mi objetivo en realidad al final. Qué padre. Muchas, muchas gracias, María, por tu A ti. extraordinario libro. Jenny, adelante. ¿Verdad que comentabas esto de las arañas? Creo que bien importante porque yo llegué a casa de mi hermano de visita y lo primero que noté al llegar fue arañas patonas, de estas patoncitas, por toda la casa. Y cuando llegué a la recámara de huéspedes me dice, hermana, lo siento mucho, a mí me dan pánico. Aquí no se matan las arañas porque coexistimos con ellas, porque ellas nos defienden de las arañas venenosas, porque aquí hay violinistas y aquí hay mucha viuda negra. Entonces, sí, sí, ahora sí que me comentabas, sí es cierto, ¿no? Cómo coexistimos con ellas, con los animales y muchas veces no nos damos cuenta ni volteamos a ver la importancia que ellos tienen para el mundo y para nosotros mismos. Ujú. Y a mí lo que me llevó mucho tu libro fue a darme cuenta de estas críticas sociales tan fuertes que haces, porque creo que dentro de ellas, no sé, yo al menos así las vi como estas críticas sociales y como estas reflexiones, ¿no? Como lo que es la migración, el abandono, como el cambio también, ¿no? De la niñez a la adultez, el que vemos también, pues el cómo vamos cambiando a lo desconocido, cómo podemos llegar a estos muros, como tú decías, que de repente no estaban y llegan y ponen y cambian totalmente el ambiente, cambian totalmente el sitio, o por el abajo, ¿no? Que por una verdura, por una hoja, llega a otro ambiente donde no conoce, donde cambiamos totalmente, y lo veo mucho, al menos aquí en México, ahorita con los migrantes. Yo me preguntaba ahora con el frío, las heladas que hubo, cómo pueden vivir de esta manera, ¿no? Viviendo para ver si pueden pasar a Estados Unidos y soportando con sus hijos tantas cosas. Y estaba yo leyendo tu libro y me pusiste a reflexionar tanto, tanto, tanto de verdad. Y voltear a ver a mis tres perritas, decir, wow, siempre nos estamos preguntando cuando yo me voy qué es lo que hacen, ¿no? Cuando no estoy. Pero digo, ¿y cómo nos verán ellas a nosotros, los que vivimos en este hogar? Pero sí, sí, creo que son reflexiones muy fuertes las que haces respecto desde que empezamos, ¿no? Este abandono a estas perritas. O sea, ya desde ahí ya estás poniendo esta crítica de cómo vemos a los animales de la calle, que también es muy fuerte. Y yo mi pregunta quería ir, creo que tengo dos. Una es, ¿por qué te empezar con esta historia de las dos perritas y terminar el libro con la misma historia? ¿Y cómo fue? O sea, no sé, tu idea era hacer esta crítica, estas reflexiones que las tuviéramos, las pensáramos realmente todos tus lectores. Gracias, Jenny, por los comentarios, por tu lectura, por todo lo que encontraste allí. Empiezo con la segunda pregunta y pues sí, de hecho, pues digamos, las cosas que comentas en términos como de la crítica social que hay en este libro, pues sí era mi propósito. em, Quizás yo siempre he escrito así, como plasmar como la vida cotidiana de estos lugares por los que pasan estas personas y mencionar pues socialmente lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, eh, creo que es
que esas situaciones sociales tan complejas como la migración, la vida urbana, la vida en la ciudad, por ejemplo, las huelgas, ¿no? De los estudiantes en el primer capítulo, que una de las perritas pues ve, es testigo de eso y demás. También, bueno, pues el desastre ecológico, ¿no? La tala de árboles, la fumigación con glifosato, que es ese agente químico con el que el campo colombiano ha sido fumigado por culpa de la guerra contra las drogas. Es decir, diferentes como modos en que la sociedad en el hemisferio está eh, afectando tanto a la gente como a las otras especies que coexisten con nosotros o que intentan coexistir con nosotros. Eso era eso para mí era parte del mapa de este libro, de los trayectos de estos animales, no se podían pensar sin ellos. Porque precisamente el punto aquí es que no podemos pensar la vida social y la vida política sin pensar en otras especies. Y es increíble cómo se narra el mundo sin pensar en otras especies. Cuando, por ejemplo, se hablan de fuegos, por ejemplo, ahorita en Chile hubo como un gran fuego y en las noticias reportan siempre como las pérdidas humanas. Y yo entiendo que no se puede necesariamente contar las pérdidas no humanas, digamos, las muertes, digamos, de todas las criaturas no humanas que mueren en incendios masivos como esos, pero eso como que se menciona al final. O sea, si uno ve como la narración, por ejemplo, la narración de cómo se está narrando la guerra en Israel y Palestina en este momento, este es el mes en que empiezan las migraciones de las aves en esa zona, vienen del sur hacia el norte, en esa región. ¿Quién va a hablar de esas aves? No, nadie va a hablar de esas aves, ¿verdad? O sea, nadie va a mencionar que estas explosiones también afectan a esos animales. Para mí era como súper importante pensar en que si yo iba a hablar del mundo contemporáneo en un contexto como el colombiano, iba a pensar en qué le hacemos a los animales en un espacio como Colombia, en un lugar como Colombia, tenía que de alguna manera relacionar esas dos cosas, pero también para pensar que los animales son testigos, porque lo que a mí más me interesaba era pensar, como tú dices, cómo me miran a mí mis perritas. Esa pregunta para mí es una pregunta política importantísima, súper urgente, que es que tenemos que otorgarle de alguna forma a los animales no humanos ese estatus de testigos, que nos miran de otra manera, diferente a la que nosotros les miramos, ¿verdad? Pero nos miran. Y que de alguna manera en esa mirada está la pregunta de la justicia, la pregunta ética del por qué me haces esto, ¿verdad? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que cruzar el cielo y que explote una bomba y que yo no pueda cruzar más y continuar mi camino, ¿verdad? Entonces, digamos que la reflexión social, para mí, la vida política, la vida social, la vida afectiva, siempre, siempre tiene que ser pensada en términos más amplios que únicamente lo humano. Eso por un lado. Y por otro lado, por qué empecé y terminé la novela, por qué empecé con las perras y terminé con las perras. Buena pregunta. A ver, esas son decisiones también como muy intuitivas. A veces es difícil como decir, y también cuando uno termina una novela y han pasado unos meses, uno olvida algunas de esas decisiones, les confieso. Porque sí, porque también es como parir, ¿no? Es como que hay que dejar como también algunos de esos detalles a un lado, porque si no, no, en fin, se obsesiona demasiado. Pero estoy tratando de pensar un poco, pues a ver, para mí las perras como que de alguna manera invitaban a los lectores a acompañar a estos animales que son más familiares para nosotros en nuestras vidas contemporáneas, ¿verdad? Em, y también empezaban en la ciudad, en una ciudad que para mí es muy importante, que es Bogotá, que me interesa mucho y que he explorado en mi libro de cuentos anterior, la exploré mucho y que es a donde siempre voy y que es donde emergen muchas de mis inquietudes. Em, entonces, me parecía como interesante empezar con Bogotá y empezar con el abandono de estas perras y esa primera tensión, digamos, entre lo humano y lo perruno, y con la pregunta del hogar. Y realmente, a medida que fui escribiendo el libro, yo no sabía que las perras iban a emerger otra vez, pero a medida que fui escribiendo el libro,
y fui pensando en cómo esto podía ser una novela, si alguien quisiera leerla como una novela y tal, y pensé en estas perras a quienes adoro y como que ya estaba completamente como ahuyentado en el buen sentido de la palabra, como y las tenía como muy presentes en mi vida. em, y también estaba presente el lugar este donde termina viviendo el ave en su emigración hasta Colombia, que es este bosque de niebla. Me interesaba como retornar al bosque de niebla, porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar, este libro, aunque son estos capítulos de diferentes animales y uno al principio no encuentra la conexión necesariamente, la conexión geográfica es importante. Todos tienen que ver de una u otra manera con Bogotá y todos tienen que ver de una u otra manera con ese bosque. ¿Sí? Y algunos vienen del bosque y van hacia Bogotá, otros pasan por Bogotá y llegan al bosque. Entonces, ir y venir. Y yo quería terminar en el bosque y quería que la tángara reapareciera de algún modo muy sutil. eh, y quería seguir contando la historia de esas perras porque me parecía casi como injusto dejarlas en el abandono o dejarlas como recién llegadas a un espacio tan temporal y no hablar como de su amistad. Porque a mí también lo que me interesaba era pensar en la amistad entre los perros, como una categoría de relacionamiento radicalmente importante, como muy, muy bonita y como y como donde radica de algún modo la poca esperanza que hay en la vida de ellas. Si yo hubiera tenido más tiempo, que siempre pasa con las novelas que hay unos tiempos que la editorial le dice a uno, bueno, ya, si yo hubiera tenido más tiempo y no hubiera habido la pandemia, mi hijo no hubiera tenido que estar en casa y pero todas esas cosas que no pasaron, yo hubiera escrito un capítulo que en algún momento, quizás antes del último o un poco antes de la otra perra, la que no sabemos dónde termina, porque sabemos que Katy termina en este bosque de niebla adoptada, que también me interesaba pensar en la perra citadina, la perra de ciudad, y cómo termina en este espacio que es otro, ¿verdad? ¿Qué olores hay ahí? O sea, ¿qué vida es esa, la vida del campo, ¿no? Pero si yo hubiera tenido más tiempo, también le habría dado a Mona un capítulo contando cómo terminaba en Estados Unidos adoptada por alguien que la llevaba a Miami. Esa iba a ser, pero bueno, quizás es un cuento en el futuro. Por ahí si lo escribo se los mando. Pero sí, me interesaba mucho como darle una continuidad al viaje de las perras, a lo que pasaba con las perras y también darle continuidad a la tángara regresando al norte, como para que pasara para hablar de una temporalidad más larga y de unos lugares que de alguna manera están conectados. Era un poco eso. No, a mí me encantó la novela, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y sí, el cuento hazlo, de verdad. Se lo merece. Muchas gracias. A ti. Heidi, adelante. Hola María, mucho gusto. Yo es la primera vez que te leo. Entré al libro sin saber a qué iba y me sorprendió mucho. Es un libro precioso. Yo, no, o sea, no sabía ni qué esperar, ¿no? Pero empiezas con las perritas. Yo soy una persona que tenemos 5 perros en esta casa. Amo los perros. Entonces, para mí fue así como que la entrada perfecta, ¿no? Hablar de los perros en casa, etcétera, ¿no? Me gustó mucho que es el reino animal, pero hablas de mamíferos, de aves, de insectos, la tierra, o sea, el aire, todo eso me gustó mucho. Me encantó el personaje de la tángara escarlata. Ah, yo no sabía ni que existían las tángaras. Me fui a ver qué lindas son, qué cosa tan bonita. Me dio mucha tristeza pensar que aquí a 2 cuadras de mi casa, para construir una casa, tiraron árboles y yo todos los días los veía a los periquitos que vivían en el árbol. Entonces, cuando les tiraron el árbol, llegaban los periquitos, porque yo ahí espero que llegue mi clase y los veía todas las mañanas, y llegaban y no encontraban, se iban a una palmera junto, pero no encontraban, se iban al... Ah, y yo sufría con ellos, y ahora que escribiste sobre la tángara, ¿cómo me acordé de esos periquitos? Me hiciste pensar, me abriste los ojos. Yo tampoco nunca mato las arañas. Tengo una arañería aquí afuera. Cuando llueve salgo a buscarlas y las veo en su telaraña. Me gustan mucho las arañas, a mí no me dan nada miedo, al contrario, me encantan. Me gustó mucho cómo me abriste los ojos
al, desde el punto de vista de los perros, de la puerquita. Ay, a mí se me hizo un libro precioso. ¿Cómo uniste las historias de los inmigrantes? Ahora entiendo por qué tú eres una inmigrante, con la de las aves migratorias. Ay, me pareció genial. Nunca lo había pensado, yo nunca había leído un libro como el tuyo. Son tantos los subrayados poéticos que subrayé que no te los puedo ni mencionar. Son un montón, son 6 hojas. Entonces, mi pregunta es, cuando leí el epígrafe de Nezahualcóyotl que pones creo que al principio del libro, casi al principio, entiendo por qué se llama Solo un poco aquí. Pero por qué escogiste Solo un poco aquí con Nezahualcóyotl? Esa es mi pregunta y agradecerte que hayas escrito este libro porque es un libro precioso. Muchas gracias por tus palabras, un honor, de verdad. Y nada, me alegra mucho pues que te haya, nada, que te haya inspirado de esa manera em, y sí, que yo creo que las preguntas sobre el hogar que el libro pone sobre la mesa son preguntas que nos encontramos todos los días, como tú con los periquitos y el árbol, ¿no? De Y las hecho, solo una arañas, sí. anécdota, pero dicen que muchos de las aves que uno ve en, por ejemplo, los cables de la luz en ciertos lugares, están allí, o sea, que uno ve que siempre se paran en la misma parte del cable y tal, están allí porque allí antes había un árbol y sus antepasados Oh, frecuentaban ese árbol. Y no sé si esto es para todas las especies, pero, o sea, tiene que ver de nuevo con esta cuestión como del territorio donde vives y de qué pasa con tu hogar, ¿no? Y claro, las aves pues son súper admirables, o sea, para mí el heroísmo, o sea, para mí la épica, lo épico y lo heroico se localiza, por ejemplo, en el mundo de las aves, entre otras, porque realmente, pues sí, llegan y no está su árbol y buscan otro, o sea, y buscan otro y nos enseñan como esa resiliencia y esa fuerza, ¿no? Como de pues del movimiento y del echar para adelante, básicamente, ¿no? Como de seguir adelante. Em, pero esto me hace, de alguna manera, me permite conectar con tu pregunta sobre el título y sobre ese bello poema de Nezcoyalcóatl, perdón, que lo pronuncio mal. Em, y, a ver, yo me topé con ese poema cuando estaba escribiendo este libro. Me pareció hermoso, hermoso. hermoso, ese y varios de que él tiene, em, pero me encantó en particular las preguntas que él hace y el hecho de que en ese poema también aparece un quetzal y aparece la pluma del quetzal, aparecen las aves, ¿no? Y la naturaleza, porque bueno, lo que él escribió siempre tiene que ver también con la Con la naturaleza. naturaleza. Y, y, mm, y como esa conclusión a la que él nos invita a llegar, como de la impermanencia, ¿no? Y de la pregunta de la morada, y de lo que queda. Y yo en ese momento estaba también como teniendo que lidiar como con esa pregunta en mi vida cotidiana en términos de eh, un lugar en el que crecí, en la casa en la que crecí en el campo en Colombia, que ya no era mía, pues que ya no era, ya no podía volver allí. Y fue un poema como que me inspiró mucho y dije, este poema me encanta, lo voy a usar como epígrafe y tal. Y después pensando en el título, me pareció como que, pues él me había dado el título, básicamente, ¿no? Ujú. Porque el título alude otra vez también tanto al viaje de todos estos animales como este tema de la impermanencia, como a la crítica que de alguna manera los animales nos permiten hacer a nuestra obsesión humana con la casa física y con la casa como propiedad privada. Porque un ave en sus 27 casas o más que tiene entre Estados Unidos y Colombia, o entre Estados Unidos y México, un ave en esas cientos de moradas que pueden ser de solo una noche, ¿verdad? O de solo una madrugada, nos enseña a cuestionar, o sea, nos enseña así, a cuestionar y a mirar con un poco de sospecha esta noción como del lugar como especial que es nuestro y es único y es donde tenemos que estar, ¿no? Que es una concepción importante, no estoy diciendo que no, y que hay gente que es exilada de su casa y que no tiene casa y la necesita, ¿me entiendes? Pero que al final, a nivel filosófico,
ese poema Nezqualcoatl me hizo también pensar en esta cuestión de dónde estamos cuando estamos. Y en el caso de mi condición como de inmigrante y muy como de Inmigrante. venir, me permitía también pensar en eso, en cómo no le puedo pedir no puedo pedir este hogar permanente. ¿Qué pasa si yo replanteo la idea de hogar como algo impermanente o algo que ocurre en muchos espacios o algo que no es mío, pero que alguien me abre la puerta de su hogar y se vuelve mío temporalmente? En fin. Entonces sí, me pareció como una línea muy hermosa esa conclusión que él tiene y como muy potente para pensar en muchos temas. Entonces, pues nada, le estoy agradecida siglos después, tantos siglos después, Sí. eh, por, 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 por esa como reflexión filosófica. Así que eso. Muchas gracias, María. Un gusto leerte, ¿eh? Me encantó Muchas tu gracias libro, me por tu encantó. lectura. Norma. Hola María, muchas gracias por tu tiempo. Oye, pues yo también es la primera vez que te leo. Tampoco sabía que me iba a encontrar, pensaba que era una novela y la verdad es que me llevé una gratísima sorpresa. Yo también soy amante de los perros, yo tengo 2 perros en casa y me gusta mucho esto que ya nos dijiste, cómo los animales también desarrollan relaciones entre ellos. Y en el caso de los perros, pues esta amistad, ¿no? Mis perros son papá e hijo. Yo dudo que sepan que tienen este parentesco, pero definitivamente han desarrollado una gran complicidad porque para donde va uno, va el otro. Y cuando uno se porta mal, el otro también le sigue la travesura. Y yo los veo siendo tan felices juntos que, bueno, eso me llena el corazón. Y quiero decirte que las historias de Katy y Mona, bueno, me encantaron, pero también se me hizo un nudo en la garganta cuando se separan. Y yo lo trasladé a, pues, a mis hijos perritos. Entonces, la verdad es que lo sufrí porque no me puedo imaginar separarlos. Quiero preguntarte, ¿cuál de las historias que nos contaste te, te puso un reto en la escritura? ¿Cuál te costó más trabajo? Pues bueno, gracias por tu lectura y por tus comentarios. Y sí, esa amistad entre, por ejemplo, los perros, es una amistad tan bonita y que de alguna manera nos ayuda, realmente si la observamos y si le ponemos atención, nos ayuda a pensar de nuevo en la complejidad de la vida de, estos, de otras especies que no somos nosotros, ¿no? Y usualmente el discurso antropocéntrico, que es como el más dominante en la cultura contemporánea, es el discurso de que nosotros somos, ¿no?, los seres sociales, la especie social y gregaria y que además tiene lenguaje y que, ¿no? Y se deja a un lado, se hace como una especie de barrera, digamos, entre lo que es como la excepcionalidad humana y esos otros animales que son como tan básicos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Eh, Esto ha sido complicado de muchas maneras por diferentes tradiciones, incluida la tradición indígena, las tradiciones indígenas, pero pues es que es solo, como tú dices, es solo ver la amistad de tus perros en casa para entender como que hay una complejidad emocional ahí enorme, ¿no? Distinta a la nuestra, pero que está ahí, y que tenemos una responsabilidad de reconocerla. Esos capítulos. Uy, sí, me conmovió mucho escribir esos dos y sé que hay mucha gente como que llora y no puede seguir y me ha dicho como esto es demasiado triste. Me sorprende, de hecho, que ustedes no me hayan dicho porque en una otra reunión con una gente de un club de lectura en Cartagena, en Colombia, de mujeres lectoras, me decían como, yo no he podido seguir, estoy acá, pero me encanta, pero ha sido muy duro. Mi madre me dijo, no voy a poder seguir, lloró después del primer capítulo y casi, mejor dicho, no lo terminó el libro. Y yo era como, no, o sea, mi propósito no era solo hacer sufrir, digamos, son temas muy difíciles, pero mi propósito pues no era solamente que la gente llorara, aunque sé que la buena literatura habla mucho del sufrimiento también, ¿no? Em, a ver, tal vez, yo creo que sí, el capítulo más difícil en realidad fue el capítulo de la tángara. Yo a los perros los conozco más. Tengo además un perro
en mi vida tengo ese amor y esa suerte y caminar con él todos los días por el bosque me ayudó muchísimo para escribir estos capítulos. em, y pensar, sí, en cómo conoce el mundo, ¿no? Que yo ya más o menos pues lo había visto, pero tener en tiempo real, como mientras escribía un perro a mi lado, fue como muy bonito y muy bueno, muy importante para ese proceso. En cambio, el capítulo de la Tángara, que también hace un viaje tan largo y esa geografía hay que conocerla también, pues hay que como entenderla un poco, me llevó a leer muchos artículos científicos también, muchos reportajes científicos, artículos, mirar cómo funcionan todo el tema de los radares, las investigaciones con GPS, los radares de los aeropuertos. O sea, yo hice una investigación como enorme que tiene que ver con tanto con todos los desarrollos como tecnológicos de mapeo animal, pero también muchos de estos radares que hay, por ejemplo, en los aeropuertos, son radares israelitas que se usan para detener misiles en el aire, por ejemplo, pero que ahora entonces se usan para rastrear pájaros. En fin, todas esas como historias muy complejas que tienen que ver con la tecnología de la observación, pero también que tienen que ver con la migración, digamos, de gente hacia Estados Unidos, con dónde quedaban durante la era de Donald Trump, las cárceles que Donald Trump creó para niños, cosa que podría estar repitiéndose en unos años de nuevo, tristemente, pero todo eso llevó como a una investigación muy, muy grande de diferentes historias y de diferentes movimientos, em, y fue muy difícil pensar en el vuelo del ave, porque yo a veces decía como, yo cómo me meto en esto, o sea, es que esto es que yo no sé cómo vuela un ave, yo no sé qué es volar, digamos, no, no, no. Entonces, eso fue lo que más me costó y también porque yo soy pajarera, me he vuelto como pajarera con los años y entonces como imaginar todo ese trayecto tan heroico, pero tan difícil, como que me preocupaba mucho, como que causó mucha preocupación, pero bueno, se logró finalmente. Y bueno, el del puercoespín también me conmovió mucho porque en realidad esta sí es una historia bastante fidedigna, de algunas maneras, lo que le pasó a ese puercoespín, incluida la leche materna que tomó de la persona que lo adoptó. Y ese puercoespín debe estar o en un bosque de vuelta o en un centro de rehabilitación de fauna silvestre en Bogotá. Y yo quiero llamar a ese centro de rehabilitación de fauna silvestre, pero no lo he hecho. Y a veces no sé si me van a decir cómo usted qué está haciendo, pero esa historia me conmovió mucho porque, claro, ese sí que es un animal concreto, que ojalá que siga vivo y tenga un bosque ahora, no sé. Entonces también fue como, no sé, me causa como, me conmueve mucho. Pero todas, en general, todas las historias, pero la que más tiempo tomé, realmente que fue más de un año escribiendo, fue el capítulo de la tángara y en el proceso, cuando llegaban las épocas de llegada de las tángaras y de los otros pájaros migratorios a donde yo vivo en Estados Unidos, pues las buscaba. Entonces las iba buscando y es muy difícil ver a una tángara escarlata porque se suben arriba, a los robles, muy, muy alto, pero en el proceso de escribir este libro pude ver a un par como, y yo gritaba en el bosque así como, ¡ah! Entonces, bueno, nada, tuvo mucho, sí, o sea, estuve como muy involucrada como a niveles como muy de mi experiencia vital de todos los días, ¿no? Entonces, un poco eso. Muchas gracias, María, y muchas felicidades por el premio. Ale, adelante. Muchas gracias por tu tiempo, María. La verdad es que disfruté mucho el libro y me hace muy feliz porque soy como este club de que antes mataba las arañas, pero de verdad haciendo un trabajo tan lindo con las telarañas que se siente feo romperlas, o sea, de verdad ya no me da pena. A veces hubo una temporada, ya no vivo en una ciudad, vivo en un pueblo, entonces es más común que entren y hagan sus telarañas abajo de las sillas. O sea, parecía hubo un tiempo que no limpiaba, pero dije, bueno, al final tenemos que convivir. También no me había dado cuenta de los grillos, ¿no? Esas cosas de que estamos compartiendo su espacio y en realidad
pues yo llegué y ellos ya vivían aquí, entonces sí, ya aprendí a convivir con ellos. Muchas gracias por tu libro. Yo también tengo un perro y algo que siempre me he preguntado es qué sueñan. Y tú lo mencionas. Está padrísimo esa parte de los sueños, porque quién sabe qué sueñen, porque sí, así como hasta ladran, mueven sus patitas, entonces eso me encantó también. O sea, tocas un montón de cosas bien padres que ahora que vivo en un pueblo los he vivido, ¿no? Mi pregunta, y lo mencionaste al inicio, es la historia del puercoespín. Dices que es la más real. Yo pensé que había sido inventada. Me gustó mucho la parte donde la señora que lo va a entregar, pues está bien preocupada, ¿no? Y la administrativa, sí, no se preocupe, o sea, como que no entendía este lazo que creas con el animal. O sea, muchas gracias. Y me gustaría un poco más que nos contaras sobre esta historia de cómo la encontraste. Sí, bueno, gracias por tu lectura. Y sí, de alguna manera cuando hablas de los grillos y de las arañas y todo eso, volviendo a la pregunta de Heidi, es solo un poco aquí, es como que de alguna forma eh, nuestra impermanencia en la tierra o el hecho de que no somos todopoderosos ni tenemos como un hogar para siempre, también nos debería permitir, creo yo, cuestionar este antropocentrismo de que un territorio es nuestro y ya, de que si hacemos una casa en un sitio, tenemos como total poder sobre el espacio y nadie más, ningún otro ser tiene que estar ahí, ¿no? O sea, de que cada casa que hacemos, cada espacio que habitamos, pues conlleva la presencia o el exilio de otros seres, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante y me gusta que para algunos lectores el libro como que haya puesto eso sobre la mesa. Em, pero bueno, con respecto al capítulo del puercoespín, que sí, que a mí me interesaba pensar mucho en esa relación muy, muy cercana entre animales y humanos, que es una relación que muchos de nosotros tenemos con perros, quizás con gatos y demás, pero que también mucha otra gente tiene con otros animales, ¿no? En espacios más rurales. Eh, por ejemplo, la relación de la gente con loros, que es una relación muy compleja también. em, en lugares, por ejemplo, en la selva, en los lugares más selváticos, más de bosque, la gente tiene relaciones con monos, ¿no? Y todas esas como relaciones interespecies que son muy complejas, que son muy asimétricas también, porque obviamente el poder de los humanos en esas relaciones suele ser siempre mayor. Pero yo quería investigar eso porque a medida que estuve escribiendo esta novela, mm, me topé con esa historia de manera muy cercana, de alguien que yo conozco en la zona, en el campo colombiano donde vivo, donde vive mi madre, a donde voy. Le pasó eso, que una especie de, la vecina de mi madre, el vecino de mi madre tuvo esa experiencia de que su perrita mató a la madre y él se encontró y él se dio cuenta que había un bebé y pues lo sacó del cuerpo de la madre, le hizo una cesárea a la madre que ya estaba básicamente murió muerta y lo empezó a criar. Su mujer acababa de parir, tenía un bebé chiquito, le dieron lechecita, tengo una foto que las compartiría con ustedes, pero no, ahorita no puedo hacerlo. Tengo una foto del puercoespín tomando en una cucharita leche materna, leche humana. Y yo pensaba, o sea, yo estoy escribiendo este libro y ahora me llega esta historia, ¿no? Y yo ayudé un poco a que estas personas contactaran con el centro en Bogotá, porque yo dije, claro, este puercoespín va a crecer, va a tener púas, va a tener ya sus espinas, y estas personas son jóvenes, quizás se van pronto, que de hecho terminaron yéndose a la ciudad, y yo dije, este animal no está acostumbrado a vivir solo en el bosque, ¿y qué va a pasar con él? Entonces, pues ahí hubo como, sí, como una sugerencia de, hey, existe este lugar y tal, y finalmente él lo llevó allí. Entonces, evidentemente en esta historia, pues ya en el libro hay componentes obviamente ficcionalizados y yo quería hablar de una mujer que también conozco em, en esa zona, que es como una mujer como que tiene una relación muy, muy cercana con los animales, de una manera como muy, que sabe cuando están enfermos y lo que tiene que hacer para ayudarles, o sea, una persona que tiene como realmente como un grado de comunicación muy diferente al que tendríamos otros. Y yo quería hablar de esa persona en este libro.
Entonces, de alguna manera, ella se volvió la protagonista de esta historia. Pero ese puercoespín, pues esto fue hace un par de años, espero que haya podido ser retornado a un lugar, a un bosque que todavía no haya sido talado, y que tenga una vida allí. Pero entonces también fue que era como un homenaje a ese animal concreto, pero también una reflexión más profunda del tema de la casa y del tema de la relación súper intensa entre una persona humana y una persona no humana, básicamente. Muchas gracias. Tenemos un comentario aquí de nuestro amigo Héctor, que por cuestiones laborales no puede hablar, pero dice: Hola María, lamento mucho no poder hablar para decirte lo mucho que me gustó tu libro. Me parece increíble lo que lograste con tu historia y sin duda lo más increíble son las voces que narran las historias y cómo desde su mirada observan los humanos. Gracias por tan bella e interesante obra, aunque ya escuché sobre tu voz narrativa y demás. Me gustaría saber si te parece que tu historia al final es un poco como una denuncia al maltrato que podemos dar a otros seres vivos, y si así es ese interés en cambiarla de una historia de niños a una historia para adultos. Obedeció también al hecho de que eres mamá y tu obra sería como tu contribución a buscar un mundo mejor. Gracias, Héctor, por tus palabras y por estar aquí escuchando, y bueno, por tu pregunta. A ver. mm, sí, quizás ya hablé un poco sobre esto, pero a ver, yo no escribí este libro como con una motivación de denuncia, aunque sé que es importante eh, cuestionar el mundo que tenemos y cómo nos relacionamos con las demás especies del mundo, y creo que es como fundamental hacer un trabajo como a varios niveles, pero em, entiendo que se pueda leer como una denuncia y me gusta, me parece bien que la gente que quiera leerla de esa manera también pueda leerla de esa manera, ¿verdad? Para mí, esta novela es más como una investigación sobre lo que significa, o sea, una serie de preguntas en realidad, porque es que la palabra denuncia me hace pensar como en que hay un mensaje otra vez, ¿no? Y como les digo, yo no escribí esto como pensando en este va a ser el mensaje, yo escribí esto diciendo: Tengo que investigar lo que significa un sufrimiento animal causado por nosotros, lo que significa que los animales nos miran de vuelta mientras hacemos cosas y definimos un mundo que les afecta, pero también les damos amor, como en el capítulo del puercoespín, ¿verdad? Que también los amamos en algunos casos. Muchos de los personajes de este libro aman a los animales, muchos los cuidan, ¿verdad? No todos los abandonan. Que también eso me parecía importante, ¿no? Entonces, que más allá de la denuncia está más bien como un mapa, como un territorio rico y complejo en donde surgen preguntas sobre qué significaría ver desde este lugar no humano. ¿Será posible? Si no es posible, ¿cómo podemos entender que esa mirada igual es importante? ¿Qué significa el desastre ecológico en relación no solo con nuestras vidas humanas, sino con las vidas de otros? Es decir, creo que hay preguntas éticas, políticas, sociales, que sí podrían como tener que ver con lo que es denunciar, pero yo no escribí el libro pensando como en ese formato, digamos, intelectual de la denuncia como tal, porque creo que también ahí habría perdido un poco el horizonte como poético del libro, que es también una especie de celebración de la naturaleza, del espacio, de los espacios más que urbanos, incluso de los espacios urbanos, de nuestros bosques urbanos, de nuestros árboles de la ciudad, pero también del bosque como espacio más allá de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, em, sí, no es un libro de tesis directo, como que diga, es que yo quiero que ahora el lector haga esto. Yo dije, voy a hacer estas investigaciones, voy a lanzar estas preguntas. El lector puede hacer lo que quiera con el libro. Puede leer parar porque lloró después del primer capítulo y dejarlo así. Puede conectar todo, puede decir, esta no es una novela, entonces no me gusta porque no es una novela y a mí me habían dicho que era una novela. O puede decir, bueno, me gusta que no sea una novela tradicional y que tenga estas cosas y voy a ver cómo conecta. En fin,
Esta ya es la vida como libre que tiene el libro, la vida propia que tiene el libro, y que ese es su trabajo ya más allá de mí y de mis intenciones, digamos. Pero de todas maneras, gracias porque entiendo que tú lo que estás diciendo es que aquí hay un gesto, pues, de cuestionar un estado de cosas, de un mundo que sí, que yo creo que tiene que cambiar. Y que, pues, bueno, eh, sí, y que en este libro, pues, aparece gente que está interesada en ese cambio, incluida la narradora, pero también algunos personajes humanos. Gracias. Gracias. Melissa. Muchas gracias, buenas tardes a todos. María, un placer conocerte. Igualmente, para mí fue una sorpresa haber leído tu libro. Yo no había leído nada previo eh, de las cosas que escribiste. Y sí, también empezaron los amigos del club a decir, no, es que está muy bueno. Y fue como, ¿en serio? A ver. Eh, y sí, maravilloso. Yo creo que ya has respondido todas las preguntas que tenía. Nada más decirte que lo disfruté muchísimo. Realmente me parece magistral la manera como hiciste tu voz narrativa. Efectivamente, la forma como dejas preguntas. Sí, o sea, yo también pensé en esto de la denuncia. O sea, ¿cuántas cosas estás diciendo y crítica social de eh, cómo los humanos afectamos a los animales, a la naturaleza, y que nunca pensamos en ello? Y entonces, pero de pronto en estas migajas que nos vas dejando de información o de preguntas, como nos has dicho en esta plática, haces que nosotros también nos cuestionemos y que pues también empecemos a decir, es que esto no se vale. O sea, y no solamente en cuestiones de animales, sino también en cuestiones sociales, humanas. O sea, nuestra sociedad está mal y por lo tanto estamos llevando esto que está mal también a todo lo demás en el mundo. Entonces, te lo agradezco muchísimo. De verdad lo disfruté increíble y lo voy a recomendar mucho porque me parece fantástico. Y esperamos el siguiente. Muchas gracias. Gracias por tus palabras y gracias por la lectura. Cuando a mí Albert me habló de esto, yo dije, no, que es una hermosa oportunidad de ser leída en México, porque pues sí, mi primer libro circuló más que todo en Colombia y en otros lugares y bueno, para mí por eso ganar el premio en México pues es como un regalo enorme porque es como poder conversar, ya sea en las páginas o en eventos como este con gente maravillosa de un país que, mejor dicho, que está en mi corazón también. Así que, pues nada, muchísimas gracias por la lectura, por tus comentarios, en particular, Melissa, pero también por la presencia de todos ustedes y la lectura. Lo aprecio muchísimo. Es para eso que uno escribe, para ser leído al final. Es que entonces es muy lindo ver pues, que hay gente que leyó. Así que gracias. María, ¿nos da tiempo para una última pregunta? Sí, última, sí. Perfecto. Ricardo, adelante. Fui el afortunado, muchas gracias, María. Yo también estoy aquí en México. Realmente quería estar con ustedes. Yo pues, estoy ahorita un poco enfermo, pero tenía muchas ganas de conocerte y escucharte. Y la generosidad de tus palabras, de tu tiempo y lo que nos has regalado es maravilloso. Eso quiero agradecértelo de inicio. En esta época donde hay tanta oferta de libros, que es difícil poder llegar a escoger qué vas a leer, aunque créeme que en este club se lee muchísimo, se lee muchísimo. Encontrarte con sorpresas como la que tú estás poniendo, no solo escrito muy bien, sino también dejando preguntas y el respeto hacia el lector que descubra justamente esas preguntas y que se cache de lo que a lo mejor no se estaba dando cuenta o a lo mejor de lo que no estaba haciendo bien. Es maravilloso porque eso es literatura de la mejor especie, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Si no creas algo, si no dejas las preguntas importantes en las personas, pues no pasa, ¿no? Yo te descubrí con este libro también, igual que todos, cuando empezáramos a leerlo, lo que dijiste es bien cierto. Muchos de nuestras compañeras, sobre todo compañeras,
dijeron, yo no voy a leer esto porque para mí es imposible, quiero mucho a los animales, quiero mucho a mis perritas, y no pudieron seguir, ¿eh? Dejaron el libro y se quedaron en eso, ¿no? Es interesante esa parte, pero bueno. Yo lo que quería decirte es, empecé a leerte, terminé el libro muy rápidamente porque me encantó. Después empecé a leer un libro anterior, que aquí en México pues no es muy conocido. Eh, Hay cierto paralelismo, o más bien dejas dibujado, a lo mejor es mi impresión, en el primer cuento de Policarpia, creo que se llama, cuando empiezas a hablar, que ella dibuja los pájaros y habla de los perros y habla de los animales y todo esto, que no sé si hubiera leído primero ese libro y después solo un poco aquí, me hubiera dado cuenta de este paralelismo que hay en tu escritura y que empezabas a dejar ciertas preguntas al aire al lector sobre esta parte, no solo ecológica, sino pues, de convivencia en general de los animales y los humanos, ¿no? Yo nada más quería ver si mi visión estaba correcta, agradecerte mucho tu escritura. Y una pregunta que sí quería hacer es si el premio que acabas de tener te ha dado más visibilidad ante los demás, le estás llegando a mucho más gente. Y esto pues es una puerta también porque además de llegarle buena literatura, también es como un granito de arena para pues, ver el mundo diferente, ¿no? Gracias, Ricardo, por tus palabras y por buscar mi libro anterior, que efectivamente es un libro que salió en el 2017, lo publiqué en el 2017 y que es un libro de cuentos que todos están un poco conectados y son cuentos en realidad son cuentos sobre mujeres que migran, un poco del tema de la migración también es un tema como central de ese libro, pero como en el ámbito humano, pero en ese libro ya estaba, como tú bien notaste, una inquietud sobre las maneras en que estos personajes se relacionan o están como muy interesados en los animales. Entonces, hay una exguerrillera, por ejemplo, que viaja de la Amazonía colombiana a Bogotá y deja el grupo guerrillero al que pertenece. Y ella siempre había observado mucho pájaros en su vida en la selva, por ejemplo. Entonces está toda esta cuestión de los pájaros que ya observaba y que ya no observa, y los pájaros migratorios que ya notaba que llegaban en una época del año, ¿verdad? En ese es una cosa un poco marginal al cuento, por ejemplo, pero que después va a ser importante si pensamos en que en ese libro también hay perras callejeras, hay todo tipo de perros callejeros, sobre todo perros callejeros y pájaros. Y yo siento que de alguna manera escribir ese libro puso sobre la mesa esas inquietudes que en ese libro aparecen en los márgenes, pero que de alguna manera yo dije ya, ok, ya los puse en los márgenes, ahora voy a ponerlas en el centro. Ahora los personajes principales van a ser los animales no humanos y la gente que está alrededor va a ser la gente humana, digamos, los personajes que están alrededor. Entonces traté de hacer como un cambio de perspectiva de alguna manera, pero sí que hay inquietudes que comparten esos dos libros. Y ya los animales estaban ahí. Hay pulgas en ese libro también. Es decir, hay como muchos animales que tienen que ver con estas mujeres que están yendo de o hacia Bogotá. Entonces, también Bogotá está ahí. O sea, que se podrían leer juntos. Así que, pues nada, te súper agradezco por notar esa conexión y por leerme un poco más. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias a ti. Maravillosa tu lectura y esperamos seguirte leyendo. Pues nada, un honor de verdad, muchísimas gracias, un gran honor. Y sí, qué linda iniciativa, que sigan leyendo mucho, por favor. Todo lo que leen qué espacio tan bello de conversación y de colaboración, me encanta. Así que bueno, si más adelante puedo volver, ojalá en unos años, Sí, yo por feliz. supuesto. Ya que me María, vuelven a invitar, por favor. muchas gracias. Oye, y agradecerte que un poema de nuestro Nezahualcóyotl es el que da el título al libro. Eso también es de agradecerse. Muchas gracias por el tiempo y por habernos acompañado el día de hoy.
Ya A nada ustedes, más, como último favor, nos vamos a tomar la foto. Entonces, los que tengan la portada de su libro a la mano, estaría súper genial para... Va la primera foto. No, estoy bien. 1, 2 y 3. A ver, va nuevamente, porque le faltó a Nela que le ganó el tiempo. Ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, María, y A quedamos ustedes, súper muchas agradecidos y en gracias. contacto. Muchas Nos gracias. vemos. Muchas Un gracias a Gracias. todos. saludo, Saludos. Nos gracias, vemos. abrazos. Excelente día. Abrazos, Adiós a María, todos. gracias. Chao, chao a ustedes.